Hola a todos, bienvenidos a esta tercera entrega de Lógica para las carreras de computación. Mi nombre es Valentín y en esta presentación vamos a estar charlando un poco acerca de la semántica de nuestro lenguaje lógico o de nuestro lenguaje formal. ¿No? Pero antes de clarificar a qué vamos a llamar semántica o de qué se trata la semántica, vamos a ver un poco cómo llegamos hasta acá. ¿No? Y en las presentaciones anteriores conocimos al maestro Smullyan, su libro Laberintos Lógicos y su famosa isla de los caballeros y mentiras. ¿No? Y sobre esta isla en particular, Smullyan nos invitaba a resolver de manera lógica ciertos acertijos. ¿No? Acertijos tales como un día Marco Polo se encuentra con dos habitantes de la isla, ¿no? Y uno de ellos le dice que ambos son mentirosos. ¿No? Entonces, el problema a resolver que nos plantea Smullyan es deducir, ¿no? o arribar a la conclusión de qué es, qué es quién. ¿No? O sea, si quien nos dice algo es un caballero o es un mentiroso. ¿No? Y como ese hay varios acertijos, ¿no? que nos va presentando, medio como metiéndonos en temas también. ¿No? Y una de las cosas que vimos también es que para resolver estos acertijos, el lenguaje natural, en nuestro caso el castellano, no nos servía dado que estaba plagado de ambigüedades, ¿no? Había cosas que ni siquiera podíamos decir si eran blancas o eran negras, ¿no? Teníamos unos ciertos problemas con la interpretación de nuestras fórmulas en los cuales ni siquiera los enunciados quedaban claros. Y para esto entonces dijimos, bueno, mira, ¿cómo vamos a resolver nuestras ambigüedades del castellano? Dejemos el castellano como está y creémonos o construyamos un nuevo lenguaje formal, ¿no? Y este lenguaje formal lo construimos combinando símbolos de proposición y conectores lógicos siguiendo ciertas reglas gramaticales. ¿No? Y vimos que la combinación correcta, es decir, la combinación de símbolos de proposición y conectores lógicos que siguen o que obedecen nuestras reglas gramaticales, dan lugar a lo que nosotros llamamos fórmulas lógicas o simplemente fórmulas. La presentación anterior entonces hizo mucho hincapié en la distinción entre que existen cosas que son fórmulas y cosas que no son fórmulas. En esta presentación vamos a dejar de lado las no fórmulas y nos vamos a centrar en las fórmulas, ¿no? Más precisamente vamos a ir más allá de la descripción de la gramática de nuestro lenguaje formal y nos vamos a empezar a meter en cuestiones de semántica o de significado de las fórmulas de nuestro lenguaje, ¿no? Y esta presentación se puede entender en base a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo entendemos una fórmula? Y fíjense, ¿qué es lo que estamos buscando acá o qué queremos decir con cómo entendemos esta fórmula, ¿no? Claramente no nos estamos refiriendo a que esta fórmula es la conjunción de la negación de A con la disyunción de A con B, ¿no? Sino que eso en algún sentido tiene que ver con poder leer una fórmula, ¿no? Pero sin entender qué significa eso, ¿no? Es como leer un lenguaje que uno no sabe, ¿no? Nosotros queremos ir un poco más allá de eso y queremos ver entonces, ¿no?, cuál va a ser el valor de verdad de nuestras fórmulas, ¿no? Fíjense que las fórmulas nosotros las definimos en, en el contexto de resolver acertijos lógicos, los cuales nos permitían hablar de cosas que fuesen verdaderas o cosas que fuesen falsas, ¿no? Justamente es eso lo que nosotros tenemos que poder definir y dejar claro, ¿no? Entonces, la semántica o el significado de las fórmulas de nuestro lenguaje formal los vamos a definir como o cosas que son absolutamente falsas, las cuales vamos a indicar con el cero, ¿no? O cosas que son absolutamente verdaderas, las cuales vamos a indicar con el 1, ¿no? Y
Y dicho de manera mucho más simple todavía, entonces lo que vamos a terminar diciendo, ¿no? O cómo vamos a entender, cómo vamos a terminar entendiendo las fórmulas de nuestro lenguaje como verdaderas o falsas, ¿no? Y obviamente o van a ser verdaderas o van a ser falsas y no van a poder ser verdaderas y falsas y no van a poder ser cosas que no sean verdaderas o falsas. Pero bueno, ¿cómo vamos a determinar entonces si una fórmula es verdadera o si una fórmula es falsa? ¿No? Y fíjense que nuestro lenguaje, por cómo lo construimos, ¿no? Arranca de la noción de un símbolo de proposición, ¿no? Y esas son como nuestras partes más simples, ¿no? Y solo considera cómo esos símbolos de proposición se combinan con conectores lógicos para formar justamente cosas que son más complicadas, ¿no? Entonces, el valor de verdad de una fórmula o su semántica se va a encontrar absolutamente determinada por algún valor de verdad que nosotros le asignemos a los símbolos de proposición que participan en esa fórmula, junto con lo que llamaremos las tablas de verdad de los conectores lógicos que tenemos en nuestro lenguaje, ¿no? O sea, de los conectores lógicos de negación, conjunción, disyunción, implicación y biimplicación. Y justamente esta noción de tabla de verdad es lo fundamental acá. Nos va a permitir identificar bajo qué asignación de valores de verdad a los símbolos de proposición una fórmula es verdadera o es falsa, ¿no? Entonces, ¿qué tablas de verdad vamos a tener y cómo se van a encontrar definidas, ¿no? Vamos a tener una tabla de verdad para cada uno de nuestros conectores lógicos, ¿no? Entonces, vamos a tener una tabla de verdad para la negación, una tabla de verdad para la disyunción, una tabla de verdad para la conjunción, otra para la implicación y otra para la biimplicación. Vamos a ver qué significan estas tablas de verdad o cómo se construyen, ¿no? Fíjense que las tablas de verdad de los operadores lógicos, ¿no?, se encuentran definidas en términos de símbolos de proposición que participan en esa tabla, ¿no? En particular, entonces, la tabla de verdad para la negación se encuentra definida de la siguiente manera, ¿no? Si el símbolo de proposición que participa en la negación, en este caso A, tiene el valor 0, entonces su negación va a tener el valor 1, y si tiene el valor 1, entonces su negación va a tener el valor 0. Mientras que, fíjense que para nuestro conector de disyunción, ¿no?, los símbolos de proposición que participan son A y B, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a decir, bueno, si A tiene el valor 0 y B tiene el valor 0, entonces la disyunción de A y B tiene el valor 0. Si A tiene el valor 0 y B tiene el valor 1, entonces la disyunción de A y B va a tener el valor 1. Si A tiene el valor 1 y B tiene el valor 0, entonces la disyunción de A y B va a tener el valor 1. Y si ambos, A y B, tienen el valor 1, entonces la disyunción entre A y B va a tener el valor 1, ¿no? Y fíjense que estos son todos los posibles valores que pueden tomar A y B, ¿no? Algo parecido va a ocurrir con la tabla de verdad de la conjunción entre A y B. En este caso, fíjense que la conjunción de A y B solo da 1, en el caso en que tanto A y B son 1, mientras que en todos los otros casos nos da 0. Con la tabla de verdad de la implicación, ¿no?, en este caso nos da 0, solo en el caso en que A es 1 y B es 0, y en todos los otros casos nos da 1, mientras que en el caso de la tabla de verdad de la biimplicación tenemos que
la, la biimplicación entre A y B es 1 en los casos en donde A y B toman el mismo valor de verdad, mientras que en los otros casos nos da 0. ¿Y por qué son tan interesantes las tablas de verdad? Bueno, porque nos permiten, a partir de una asignación de valores de verdad particular a nuestros símbolos de proposición, identificar cuál es el valor de verdad de cualquier fórmula, ¿no? Fíjense que esta idea de la construcción de una tabla de verdad para fórmulas particulares la vamos a poder extender a fórmulas más generales, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál va a ser el valor de verdad de la fórmula, de la siguiente fórmula, ¿no? Esta implicación entre la negación de A con la conjunción de B y C. ¿Cómo vamos a construir una tabla de verdad, ¿no? Para esta fórmula en particular? Vamos a decir, bueno, la tabla de verdad para esta fórmula seguro que va a tener una columna indicándonos la fórmula, pero también va a tener columnas indicándonos los posibles valores de verdad que van a tomar los símbolos de proposición que participan en la fórmula, ¿no? Y ahora fíjense que es una de las cosas que empieza a pasar, ¿no? Si nosotros quisiésemos determinar el valor de verdad de una implicación, vamos a tener que determinar el valor de verdad del antecedente de esa implicación, ¿no? Lo que está a la izquierda del símbolo de implicación, junto con lo que está a la derecha del símbolo de implicación. En el caso nuestro particular, lo que está a la izquierda del símbolo de implicación es la negación de uno de los símbolos proposicionales, mientras que lo que está a la derecha del símbolo de implicación es la conjunción de dos símbolos de proposición, ¿no? B y C. Fíjense que ahora ya llegamos a una instancia en donde ya a partir de lo que vayamos construyendo vamos a poder ir determinando los valores de verdad que deberían ir en cada una de esas columnas, ¿no? Entonces, ¿cómo continúa la construcción de nuestra tabla de verdad? Y bueno, veamos cuáles son todos los posibles valores de verdad que pueden tener nuestros símbolos de proposición, ¿no? ¿Cuáles son todos los posibles de valores? ¿Cuáles son todas las posibles combinaciones que pueden tomar los símbolos A, B y C, ¿no? Y en este caso los tenemos listados, ¿no? O sea, pueden ser todos ceros, puede ser que A y B sea 0 y que C sea 1 y así sucesivamente, ¿no? Fíjense qué pasa entonces con el valor de verdad de la negación del símbolo A. Y bueno, en el caso en que A sea 0, su negación va a ser 1, y en el caso que A sea 1, su negación va a ser 0, ¿no? Y bueno, y ahora se repite porque el valor de verdad, porque la posible asignación a A, digamos que el valor de verdad se repite en varias filas, ¿no? ¿Qué pasa con la conjunción de B y C? Y bueno, también va a ser 1 o verdadera en el caso de que ambos sean 1 y va a ser 0 en todos los otros casos, ¿no? Y bueno, ¿y ahora cómo vamos a construir el valor de verdad de nuestra implicación? Y bueno, el valor de verdad de nuestra implicación va a depender del valor de verdad que tenga la fórmula que está a la izquierda de la implicación, no A, junto con el valor de verdad que tenga la fórmula que está a la derecha del símbolo de implicación, ¿no? Y fíjense que bueno, ya ahora la columna indicada con la fórmula no A nos dice cuáles son todos los posibles valores de verdad que puede tener no A, mientras que la columna que lleva como título la conjunción de B y C nos indican cuáles son todos los posibles valores de verdad que puede tomar la conjunción entre B y C dependiendo de los valores de B y C, ¿no? Entonces, con eso podemos completar la columna que se corresponde a todos los posibles valores de verdad
que puede tomar nuestra fórmula. La negación de A implica la conjunción de B y C. ¿No? Esto es justamente, ¿no?, el poder poner en uso las tablas de verdad en un contexto más general, ¿no? Sabiendo cómo se comportan a un nivel básico, ¿no?, las extendemos a un nivel más complejo. Y bueno, y así llegamos al final de esta presentación, ¿no?, en la cual vimos cómo podemos darle sentido o significado a las fórmulas de nuestro lenguaje formal usando valores de verdad, ¿no? En criollo, esto nos está diciendo cada fórmula de nuestro lenguaje formal va a ser verdadera o falsa dependiendo del valor de verdad que nosotros le demos a los símbolos de proposición que aparecen en esa fórmula, ¿no? En la próxima presentación vamos a ver cómo podemos usar las herramientas lógicas que hemos aprendido hasta ahora para resolver los acertijos que nos plantea Smoothian en su isla de caballeros y mentirosos.